Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical. Siguiendo las clases de El Maná, hoy día nos toca la clase número 3 de 6 probables, esperemos que sean solamente 6. Y como usted sabe, estamos siguiendo el programa de Cristo en cuadros, donde hemos ya pasado bastantes meses aprendiendo de los cuadros de la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Así que bienvenido a esta nueva clase, hoy 23 de enero del 2022. Espero que esté bien con su familia, en casa, sin ningún problema. Y que Dios le abra eh, sus ojos espirituales para que pueda aprender de esta nueva clase de escuela dominical. A los amigos también que se nos suman de otras iglesias o de ninguna otra iglesia, bienvenidos también. Ojalá puedan aprender acá y bueno, el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para comenzar esta última clase que me toca a mí. Así que tengamos oración. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día. Dios mío, gracias por esta oportunidad nuevamente de estar acá aprendiendo tu palabra, Señor. Te pido que seas con mis hermanos, Señor, conmigo también, para que podamos aprender de tu palabra, Dios, para poner en práctica, Padre Santo, y también para siempre tener el deseo de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, de estas cosas ocultas, de tus misterios, Padre Santo. Ayúdanos a querer escudriñar cada día más. Y te pido en esta hora que seas bendiciendo toda esta clase de escuela dominical de principio a fin, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, les decía hoy día clase número 3 de 6 de El Maná. Espero que hayan estudiado en sus casas, que hayan leído el capítulo de Éxodo 16 para tener un mejor panorama de la clase que estamos llevando. Pequeño recordatorio, hemos pasado por el Éxodo 16, lo comparamos con Juan 6, hicimos ahí, completamos el cuadro, que es un cuadro muy claro de qué es el maná, de cuadro de qué es el maná, es de la persona de Jesucristo, ya lo vimos. También estuvimos repasando varias cosas que decían tanto en Juan 6, que el mismo Jesucristo decía, con Éxodo 16. Y también comenzamos con los aspectos del tipo y cuadro de Cristo, basados en Éxodo 16. Hemos estado viendo un montón de cosas acá, varios aspectos de este cuadro. Pasamos, bueno, la mayor parte de las dos clases anteriores revisando aspectos y hoy día también vamos a seguir en lo mismo. La verdad, hay muchos aspectos de este cuadro que son muy ricos en cuanto a enseñanza y en cuanto a la escritura principalmente. Hay muchas cosas que decir respecto a este cuadro de El Maná. Así que hoy día vamos a continuar en eso. Recuérdese que estamos viendo los aspectos en Éxodo 16 y le pido que me acompañe para hacer un contexto, para tener contexto. Vamos a leer hasta el versículo 6 del versículo 1 al 6 del capítulo 16 del Éxodo, para que continuemos con el maná era la provisión de salvación que Dios dio a todos. ¿Qué es lo importante acá? Dios dio esta salvación y que fue en el pasado con los israelitas para todos. Esas son las palabras claves de este aspecto. Acompáñeme del versículo 1 al 6. Dice así: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Interesante acá el desafío que les hace Moisés al pueblo al final del versículo 6. Dice: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Se van a dar cuenta cómo, justamente con esta petición, o con esta provisión, mejor dicho, del maná. ¿Sí? Ese es el contexto que estamos revisando. Bueno, aprovecho algo que olvidé al principio, agradecerle a los hermanos que envían sus comentarios de las clases, que envían nuevos tips, cosas que han ido aprendiendo, cosas que el Señor les va mostrando, así que les agradezco esas charlas en la semana. Muchas gracias y bueno, esa es la intención nuestra como maestros, de que ustedes como alumnos, entre comillas, y muchos que saben incluso más que nosotros, los maestros me refiero, esa es nuestra idea, que usted siga con ese fuego encendido para seguir estudiando particularmente en casa y poder seguir aprendiendo misterios de la palabra del Señor. Y también que los comparta. Así que gracias a los hermanos que me estuvieron hablando y aportando también. Bien, dicho ese paréntesis, seguimos con esto. Estamos hablando del aspecto de que el maná era la provisión de salvación que Dios dio para todos. Bien, según lo que acabamos de leer, Moisés les planta un desafío. A la tarde van a saber quién los sacó de Egipto, dice el versículo 6 al final. Sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Bien, dice acá: Dios proveyó la salvación, vale decir el maná, a cada uno, pero cada uno tuvo que recoger el maná si quería dicha salvación. Vale decir, la persona que quería comer, quería salvarse del hambre, tenía que recoger el maná. Versículo, como dice acá, versículo 16, el mismo capítulo 16. Fíjese lo que dice. Esto es lo que Jehová ha mandado. También es clave esa palabra, mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Para cada uno, por cabeza. Incluso el Señor acá les manda una medida específica. O sea, Dios proveyó esta salvación para cada uno de los israelitas que estaban ahí en el desierto. Cada uno tenía que participar de esa salvación recogiendo el maná, como dice acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cuadro? ¿Cuál es el aspecto de este cuadro? Que Cristo, al igual que la provisión del maná, Cristo murió por el pecado del mundo, en su sentido plural, y sufrió por todos los pecados individuales de cada uno. ¿Ok? Es una provisión plural, la salvación de Cristo, pero por los pecados individuales, por los pecados de cada uno, vale decir, desde Adán hasta el último hombre. Todos los pecados de la humanidad, del pasado hasta antes de Cristo y del futuro hasta después de Cristo. ¿Ok? Esa es la provisión de Cristo, la provisión de Dios para la humanidad. De la misma forma que el maná fue la salvación a cada uno. ¿Ok? Como dice aquí, Dios proveyó el pan de vida a cada uno de manera plural al mundo, tal como murió por el mundo y sufrió por todos los pecados del mundo, pero el pan finalmente era una provisión para cada uno de manera individual. Acá le pido que me acompañe a Juan 3:16. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia, populares. Versículo
capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, plural, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A todo el mundo, pero de manera individual para cada persona. ¿Ok? Dios proveyó este pan de vida, Jesucristo, tal como el maná, para cada uno. Aquí viene algo interesante. Para ser salvo, para tomar esta salvación de Dios que Dios nos proveyó a través de Jesucristo, para ser salvo, cada uno debe recoger, entre comillas, haciendo un juego de palabras con lo que, como era con el maná, con el cuadro que estamos estudiando, cada uno debe recoger ese pan de vida, debe apropiarse, tomar ese pan, esa salvación que Dios nos proveyó. ¿De qué manera? Arrepintiéndose de los pecados y poniendo su fe en Jesucristo. ¿Okay? Creyendo en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Acompáñenme al versículo 18, que está ahí mismo en Juan 3, 18. A continuación dice, el que cree en él, el que en él cree, mejor dicho, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 36, ahí mismo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada persona tiene que recoger de manera individual este pan de vida que es Jesucristo. Cada persona de manera individual, tal como lo era con el maná. La diferencia está que en este pan de vida, Jesucristo, en este pan de vida con mayúscula, Jesucristo, uno lo recoge arrepintiéndose de los pecados y poniendo su fe en Jesucristo, en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Fue sepultado y resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras. Esa es la manera de recoger esta salvación. ¿Ok? Y fíjese, Dios, tanto como con el maná en los israelitas, porque el maná era para todos los israelitas, con la salvación es lo mismo. Dios quiere salvar a todos. A todo el mundo, dice, a todos, de manera individual. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dice, fíjese lo que dice. Vamos con el versículo 3, sí. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación es para todos. Dios quiere que todo el mundo, cada persona, individualmente, sea salvo, según lo que dice el versículo 4. Y bien, eh, acá hay un tema, hay una doctrina que también está siendo muy popular últimamente, eh, que dice que todos, en Juan 3:16, ese todos significa que solamente son los que están predestinados a ser salvos, los que de alguna manera son los únicos que están predestinados a salvarse. Eso es lo que dice esa doctrina, sacando fuera de contexto el capítulo completo y olvidando este versículo 3 y 4 de Timoteo, de 1 Timoteo 2, donde dice específicamente que el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solo unos pocos, no solo unos elegidos, sino que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Y segunda de Pedro 3:9.
Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, cada uno de manera individual. ¿Ok? Acá, para finalizar este punto, si alguien no quiere el pan de vida, Jesucristo, si alguien no se arrepiente de sus pecados y no pone su fe en Jesucristo, no será salvo, morirá en sus pecados y tendrá castigo. Acompáñeme a Juan 14:6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Y por último, Juan 6, 53 al 69. Juan 6, 53 al 69. Fíjese lo que dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: ¿Dura es esta palabra? ¿Quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Si alguien no quiere comer de este pan de vida, no será salvo. Morirá en sus pecados, como dice acá, como dicen las 4 citas que acabamos de leer, y tendrá castigo. Ese es el aspecto del maná, como la provisión de salvación que Dios dio para todos. Sigamos al siguiente punto. Bien, el siguiente punto, el siguiente aspecto del tipo y cuadro de Cristo en el maná, Éxodo 16. El maná, fíjese bien, fue un don, un regalo de Dios para los que estaban muriendo. Acuérdese que estaban murmurando. El contexto de Éxodo 16 nos muestra que al principio hay una queja del pueblo de Israel, porque en teoría estaban muriendo, que estaban muriendo de hambre, porque recuérdese que reclaman que antes en Egipto tenían abundancia de alimento y estaban reclamando que estaban en el desierto
sin poder consumir alimentos. Entonces se estaban muriendo. ¿Ok? Sin duda hay una exageración en eso, pero estaba pasando algo semejante. Bien, fíjese acá. Este aspecto dice que, bueno, estaban muriendo, pero no les costó nada a los israelitas. Dios les proveyó el pan. No tuvieron que hacer absolutamente nada después de haber reclamado, de haberse quejado. No tuvieron que hacer nada más, no tuvieron que trabajar la tierra, que hacer algo, alguna labor con sus manos. No les costó absolutamente nada, porque Dios, con su misericordia, les proveyó del pan, de este maná. ¿Ok? ¿Cuál es la similitud con la salvación o con Cristo? Es que la salvación de Cristo o en Cristo también es gratuita, porque le costó a Dios la vida, a Jesucristo, y el sufrimiento de su Hijo. A nosotros, hermanos, no nos costó absolutamente nada. Nosotros solamente la recibimos como un regalo. Y es por eso que tampoco la podemos perder, porque a nosotros no nos costó nada ganarla. Nosotros no la ganamos la salvación. ¿Ok? Por lo tanto, tampoco la podemos perder. Y también hay una doctrina que anda, una mala doctrina que anda también dando vuelta diciendo que sí se pierde la salvación. Y bueno, esto es una de las justificaciones de por qué la salvación no se pierde. Porque no nos costó nada ganarla. Entonces no podemos perder algo que no hemos ganado tampoco. ¿Ok? Vamos a verlo en Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es hasta el 26, perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, palabra clave, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gratuita, por su gracia. Él es el que justifica lo que dice acá. Por lo tanto, para nosotros también es gratuita esta salvación. Si hacemos una comparación con el maná, que también fue un don, un regalo. Los israelitas no tuvieron que hacer absolutamente nada para tener ese pan. Nosotros tampoco. La salvación es un regalo. Bien, acá es importante. Si alguien no quiere la salvación, es solamente por una razón. Fíjese bien. No es por su costo. No es porque las personas no quieran ser salvas porque cuesta mucho. No, 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 no. No es eso. Ya lo vimos. Es gratuita. No nos cuesta un peso. La razón es porque esa persona se deleita en el pecado y no quiere arrepentirse y dejar el pecado que tanto le gusta. La persona que no quiere tomar esta salvación gratuita es porque no quiere arrepentirse de sus pecados. Quiere seguir una vida tal cual como está porque le gusta vivir en pecado. ¿Ok? No es por su costo. Bien, así que para tener en cuenta este asunto. La salvación es gratuita tal como lo fue el maná en el desierto con los israelitas. ¿Ok? Siguiente punto. El maná se corrompió pronto. ¿Ok? Se corrompió pronto. ¿El maná cuánto duraba? El maná, según lo que leímos en Éxodo, y vamos a ir allá, vamos a Éxodo 16. 16, versículo 20. 16:20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés
sino que algunos dejaron de ello para el otro día, guardaron más para el siguiente día, y el maná crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Como decía acá, el maná solo duraba un día, a excepción del sexto día que tenían que guardar para 2 días, para el día de reposo, porque el día de reposo no caía este maná. Entonces solamente ese día, el sexto día, podían guardar doble ración para los 2 días, sexto y séptimo día. Pero el resto de los días era solamente para el día. Y bueno, ¿qué pasó para los que guardaron, los que no obedecieron? Crió gusanos y dio el maná, este alimento. ¿Ok? Probando la poca fe, mostrándonos la poca fe de los israelitas en ese entonces. ¿Ok? Fíjese acá el aspecto en el cuadro de la salvación de Cristo. El Evangelio de Cristo, que lo salvará hoy, ojo con eso, es el mismo que mañana lo condenará si no lo obedece, si no se convierte. Entiéndame bien, este Evangelio de Cristo, al momento de serle entregado a usted, lo puede salvar hoy, si usted se arrepiente y cree en el sacrificio de Cristo en la cruz, lo puede salvar. Ese mismo Evangelio también lo puede condenar si es que usted no obedece ese Evangelio, si es que usted eh, toma decisión por Cristo, lo salva, pero al mismo tiempo, si es que usted no toma decisión por Cristo, lo condena. Recuérdese lo que leíamos hace un rato. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Entonces el Evangelio es capaz de salvarle, pero a su misma vez, si es que usted no obedece ese Evangelio o no toma este regalo, es capaz de condenarle. ¿Sí? ¿Es sí o no? Bien, vamos a Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Mi evangelio, el evangelio. Este evangelio lo puede salvar o lo puede condenar. Segunda de Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Salmos 2. Salmos capítulo 2, versículos del 10 al 12. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. O sea, los salvos. De alguna manera lo dice acá este salmo, perdón. Entonces, lo que le da vida hoy es lo mismo que lo condenará al lago de fuego. A una persona incrédula que no quiere aceptar o no quiere creer en este evangelio de Cristo. Ya lo decíamos, lo puede salvar hoy, o si no, lo puede condenar mañana en caso de un rechazo. No se olvide, el que no cree en el Hijo, en Cristo, ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. ¿Ok? Por lo tanto, no tiene la salvación. Fíjese lo que dice acá
que hoy es el día de salvación. Hoy, tal como el maná era una salvación para el día, solamente para el día, con excepción del día sexto al séptimo, la salvación, dice la Biblia, que es de hoy, es para hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 20. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Está hablando acá de la historia del rico insensato. Hoy vienen a pedir tu alma y lo que has eh, provisto, ¿de quién será? Por eso, la salvación es de hoy, es para hoy, no para mañana, porque puede ser demasiado tarde. Y por último, hermanos, para darle una conclusión a este punto y seguir la próxima semana con lo que viene, acá se acabaron los aspectos del tipo y cuadro de Cristo en el maná. Tienen otros puntos, pero vamos a hacer una conclusión breve acá antes de terminar esta clase. Además del cuadro de Cristo, el maná también es un cuadro de la palabra de Dios en nuestras vidas. Al principio de esta clase lo dijimos así, que el maná era un cuadro de Cristo y era un cuadro de la palabra de Dios. ¿Ok? Hablamos más del cuadro de Cristo porque este programa de clases se llama Cristo en cuadros, por eso ahondamos en eso. Pero también creo que es válido también eh, comentar que también es un cuadro de la palabra de Dios en nuestras vidas, o lo que significa la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios, hermanos, debe ser nuestro alimento diario, tal como lo era el maná en el desierto. Debería ser nuestro alimento diario. Y acá tenemos que hacer un autoexamen y ver qué tanto nos estamos alimentando con este pan, con la Biblia. Qué tantas veces a la semana estamos consumiendo este alimento, la palabra del Señor, la Biblia. Debería ser, como dice acá, nuestro pan diario. ¿Ok? Diariamente venir a comer este pan, la Biblia. ¿Ok? Y otro de los aspectos o de los propósitos del maná, aparte de los que vimos arriba o en las clases anteriores, era para probar la actitud del pueblo de Israel. La actitud. Bien, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere el tema de la actitud? Tiene que ver con el comportamiento ante la necesidad. El comportamiento del pueblo ante la necesidad. Y le pido que vayamos al capítulo 4 de Éxodo 16 para mostrarles un detalle que es muy interesante. Parece que como que pasa, como que no lo notamos, lo mencionamos al inicio de estas clases, hace 2 semanas atrás, pero es muy importante. Dice el versículo 4 que dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y fíjese cómo termina. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que recoger la porción de un día? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Básicamente, eh, para que Dios vea o compruebe si es que las personas obedecen o no. Era una prueba. Ustedes tienen que recogerlo diariamente, según lo que dice acá. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para ver si es que andan en mi ley o no. Si es que me siguen, si es que son obedientes ante la necesidad. Porque la tentación de guardar más maná, más alimento para los días futuros, inciertos, era grande.
cualquiera de nosotros también se podría haber tentado con eso, haber guardado para más tiempo, para haber soportado, eh, a lo mejor no iba a venir más manada, etcétera. Quizás un montón de cosas lo pensaron. Pero lo que dice acá es para ver si andan en mi ley o no. Yo les dije para un día, para cada día, y lo tienen que hacer así. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quería? Era probar si es que la gente, el pueblo, era obediente finalmente, ante la necesidad. ¿Por qué quiero decir esto, hermanos? Porque obedecer, fíjese lo que voy a decir, pareciera ser que obedecer la escritura, la palabra de Dios, cuando no hay necesidad, me refiero a necesidad espiritual, económica, de afectos, etcétera, me refiero a todo tipo de necesidades, obedecer cuando no hay falta de necesidad, cuando no hay necesidad, pareciera ser que es más fácil, pero difícil es cuando hay necesidad, cualquier tipo de necesidad. Pareciera ser que es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace acá el Señor? Prueba al pueblo. Quiere ver su comportamiento ante la necesidad de alimento. Y bueno, más adelante nos damos cuenta en el versículo 20, nos damos cuenta de que no hicieron caso y guardaron para los siguientes días, cuando Moisés les había dicho que no lo hicieran así. Y eso termina con el enojo de Moisés en el versículo 20. ¿Ok? Entonces el pueblo se quejó, así se desencadenaron los eventos en este capítulo 16. El pueblo se quejó, lo vimos, murmuró contra Dios, contra Moisés, contra el líder. Luego de eso, a pesar de la queja, del murmurar, de los reclamos, me imagino, imagínese usted gente reclamando por hambre, no debe ser una cosa eh, sencilla, política, con educación, con modales, debe ser algo muy fuerte. Imagínense, a pesar de eso, Dios tuvo la misericordia con ellos y les proveyó este alimento para el desierto de manera milagrosa, porque es milagroso que todas las mañanas o todos los días, mejor dicho, caiga este alimento. Dios proveyó de una manera milagrosa. A pesar de eso, a pesar del milagro, a pesar lo extraordinario de este alimento, de la forma en que recibían este alimento, a pesar de eso, el pueblo aún así le falló una y otra vez al Señor, a Dios. A pesar de eso, el pueblo se quejó, murmuró, Dios le proveyó y aún así el pueblo falló vez tras vez. ¿Cuál es la conclusión para nosotros o la aplicación? Eh, nosotros, yo creo que acá es momento de hacer un autoexamen también, eh, y ver cómo nos comportamos como creyentes. ¿Nos quejamos como creyentes, como hijos de Dios? ¿Como cristianos nos quejamos? ¿Murmuramos? ¿Nos provee Dios? Por supuesto. ¿Le fallamos otra vez a Dios? Entonces, solamente quiero dejar planteado como conclusión esta pregunta. Nosotros, hacer la comparación entre nosotros y el comportamiento del pueblo de Israel ante la necesidad. Cuando digo necesidad no me refiero a un tema económico, sino que me refiero a un tema eh, general. Necesidad de afectos, económico, espiritual y cualquier otro tipo de necesidad que usted pueda estar pasando. ¿Cuál es su comportamiento ante la necesidad? Acuérdese de este versículo o de esta parte del versículo, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Quedémonos con eso, hermanos. Gracias por haber llegado hasta acá en esta clase. Le pido que sigan estudiando, que sigan escudriñando la escritura. Y bueno, la siguiente semana vamos a continuar con el maná, que quedan algunas clases más. Espero que las disfrute y espero que también pueda seguir aprendiendo de la palabra de Dios, tanto como lo he hecho yo con este curso. Así que hermanos,
Oremos para que el Señor bendiga esta clase. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta clase, Señor. Sin duda hemos aprendido del maná, muchos cuadros de Cristo, Señor. Gracias por permitirnos tener los medios para estudiar, la tranquilidad también para poder escudriñar tu palabra, Señor. Te agradezco por eso, Señor, y te pido que bendiga esta clase a mis hermanos que están aprendiendo. Y con gozo esperamos la siguiente clase de escuela dominical, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, muchas gracias nuevamente y lo dejamos hasta acá. Nos vemos en una nueva clase de escuela dominical. Chao.